Bien, pues muy buenas tardes, ya comenzamos a grabar. Les llegó allí la notificación de que pues ya se está grabando la sesión y en esta ocasión vamos a hablar un poco acerca de las varices esofágicas, ¿listo? Que es el primer tema que debemos y la próxima sesión estaremos hablando de tuberculosis pulmonar, ¿vale? Pero bueno, en esta ocasión, en cuanto a varices esofágicas, pues sabemos que son lesiones que se encuentran, ¿verdad? En pues los vasos sanguíneos, para ser muy específico, y que pues estas usualmente aparecen, ¿no? De manera muy importante, vaya, o sea, de importancia la aparición de estas varices en conjunto con la hipertensión portal. Así que el paciente tenga pues un proceso de hipertensión a nivel del sistema porta, ¿no? En su hígado, obviamente, y que pues este proceso puede aparecer por varias etapas, es decir, previo a que el paciente desarrolle como tal las varices, pues bueno, puede haber algunos procesos. Por ejemplo, de nuevo el primero, la hipertensión portal, que pues en este caso sería la causa principal de No, de te las pido que me varices y se produce cuando hay un aumento de la resistencia del flujo sanguíneo, listo, en este caso, a través del hígado a menudo, ¿verdad? Debido por un daño hepático por cirrosis, por ejemplo, ¿no? En este caso, una degradación o una destrucción del tejido hepático eh, secundario a una cirrosis. Esto conduce a que haya un aumento de presión directamente en la vena porta y pues en sus ramas, ¿listo? Pues para eso vamos a compartir en unos instantes, un segundito, unas imágenes acerca del sistema porta. Otra situación que pudiera llegar a ocurrir, digo, les continúo platicando, eh, otra circunstancia que pudiera llegar a ocurrir es que, vaya, por esta parte de la hipertensión portal, se generen colaterales, ¿listo? O sea, más allá de que eh, el mero aumento de la presión de la vena porta nos llegue a generar procesos varicosos a nivel de bueno, de estos vasos sanguíneos que se encuentran cerca del esófago, pues bueno, también puede ser que aparezca por formación de colaterales, ¿no? Recuerda que los vasos sanguíneos tienen una propiedad que se llama angiogénesis, ¿no? Es decir, una propiedad que puede regenerar de alguna manera este mismo tejido, ¿no? Vascular. Entonces, pues bueno, es importante que lo tengamos allí presente. Entonces, denme 2 segundos, ya está cargando la imagen para que la podamos mostrar. Bueno, en esta formación de colaterales, como les comento, pues se forman estos vasos sanguíneos alrededor, ¿listo? Y estas vías colaterales pueden incluir venas en el esófago, también en el estómago y en el recto incluso, ¿no? Trayendo todavía un poquito más de complicaciones, pero lo que hace estas colaterales es tratar de distribuir ese líquido, ¿no? O ese volumen de sangre en exceso que se está formando por la alteración o la hipertensión que está manejando en este momento, pues la vena, porta, ¿no? O el sistema porta en general. Entonces es importante que lo tengamos, pues bien identificado. ¿Listo? Tenemos también que puede ser, estas varices pueden aparecer por una debilidad de la pared venosa, ¿ok? Entonces, esta debilidad, pues bueno, va a verse representada porque hay además del incremento de presiones que ya hemos estado mencionando, pues también al momento de que incrementa la presión, incrementa el flujo o el volumen propiamente sanguíneo, lo que puede generar que se estire demasiado, ¿no? La pared de la vena buenos y días. que en este caso, la vena, pues obviamente eh, tenga, digamos, un adelgazamiento, ¿no? Cuando fue En una las de paredes, cuando se dio cuenta pues de genere procesos patológicos. Me avisan cuando lleguen, ¿eh? Fíjense. Eh,
Ok, bien, entonces, pues obviamente este adelgazamiento, este estiramiento de las paredes de las venas, lo que va a producir es que en algún momento estas puedan llegar a romperse y pues obviamente producir un sangrado. Es una de las situaciones que también pudiera llegar a aparecer en este proceso. Así que ahora sí, ya vamos a compartir la pantalla. ¿Listo? Y si bien es una imagen, aquí vean de Facebook, me gustó mucho cómo está, o cómo la realizaron, ¿no? Cómo la dibujaron. Vean, esta es la conexión, digamos, que tiene el sistema Porta, ¿no? Si además por sí solo ya tiene la conexión del drenaje venoso, ¿no? Específicamente del estómago, del vaso, vean, por ejemplo, del colon, ¿no? Tanto del sigmoides como del recto, como del colon descendente. ¿Listo? También incluso el drenaje venoso del páncreas, del duodeno, como podemos ver, del colon ascendente, bien, del yeyuno. ¿Listo? Pues obviamente tiene el drenaje de toda esta zona. Es una vena muy grande, de amplio calibre y que maneja presiones elevadas. Eso es verdad, ¿no? Porque aquí recibe todo, prácticamente todo lo que se encuentra en la cavidad peritoneal, pues de ahí recibe todo el drenaje venoso. Y pues parte pequeñita, digo, hasta el final, decimos en el cardias, por arriba del cardias ligeramente, pues en el esófago, ¿no? Pero esto es lo que genera, esas zonas generan más, digamos, crean nuevas conexiones entre sí, que es esta parte de la angiogénesis que les platico, y entonces eso hace que distribuya más líquido en esta zona, ¿no? O sea, le permita al sistema portal distribuir más líquido en esta zona. El problema es que, pues, el líquido se va a seguir acumulando más y más y más hasta que estas venas comiencen a estirarse, lo que estamos platicando en este momento. Y si estas venas se estiran, digamos que sus paredes se vuelven muy delgadas y corren riesgo de presentar una ruptura y obviamente, pues, un sangrado, ¿vale? Dentro de los factores agravantes, pues varios son los que pueden llegar a generar los problemas específicos de esta enfermedad, incluyendo, por ejemplo, las infecciones, el consumo del alcohol, ¿no? En general, y también algunos medicamentos que puedan llegar a producir, pues, tanto alteraciones en la coagulación como alteraciones, por ejemplo, en el sistema digestivo, por ejemplo, ¿no? También. La ruptura y el sangrado, pues, aumenta el riesgo de esta situación cuando el tamaño de las varices también aumenta. Entonces, al principio, pues, van a ser varices, digamos, de tamaño pequeñito, ¿no? Vasos sanguíneos muy delgaditos, solamente para distribuir los líquidos, pero esta angiogénesis va a hacer que el vaso sanguíneo, en este caso la venita, cada vez sea más grande. ¿Listo? Y obviamente eso contribuye, volvemos a lo mismo, a que se estire más la pared bueno, las capas de la vena en este caso, y que puedan romperse con mucha mayor facilidad, ¿no? Y obviamente entre más grande también sea la varice o la vena que se va a romper, pues más riesgo, ¿no? Tenemos en este paciente porque más volumen de sangre muy probablemente va a perder. Bien, entonces la complicación en este caso pues es el sangrado, ¿listo? Que va a llevar a situaciones como una anemia, ¿no? Un paciente que tenga un sangrado, digamos, constante, aunque sea poco, pero constante, pues una anemia. Pero si el sangrado es severo, pues se puede volver una hipovolemia, ¿no? Y entonces ya el paciente ya entra en otro criterio donde hay que manejarlo con líquidos, hay que verificar la hemoglobina, el hematocrito, que tenga, pues obviamente, los transportadores de oxígeno adecuadamente, porque si empieza a tener alteraciones en la perfusión, pues ya estamos hablando de un choque hipovolémico y hay que tratarlo de manera distinta, ¿no? Y en este caso sería hemorrágico. Entonces, ¿qué se debe de hacer en un choque hemorrágico? Pues primero clasificarlo, ¿no? De primera instancia, estamos en la semaforización, grado 1, 2, 3 o 4, ¿no? De acuerdo al volumen de sangre perdido. Y lo que se tiene que hacer de inmediato, pues es tratar de reponer el volumen, ya sea con líquidos cristaloides, ¿no? O en dado caso, a partir del grado 3 y 4, ya consideramos muy seriamente la transfusión sanguínea, ¿no? Pero, además de esto, se debe de considerar que si no logramos parar el sangrado, en cuanto a la transfusión sanguínea, me refiero no solamente concentrados eritrocitarios, sino también plasma fresco congelado o incluso plaquetas. Si es que el paciente llegara a tener alteraciones en las plaquetas, pues se transfunden. Pero si aún así el sangrado continúa, entonces se debe de considerar la parte quirúrgica para tratar de detener el sangrado.
Ahora, si no sabemos de dónde está sangrando el paciente, pues se tendrá que hacer un attack body, que le llaman un attack body, ¿listo? De todo el cuerpo en general, una imagen rápida y buscamos zonas específicas en donde se vea líquido, que no debería de haber líquido, ¿cierto? O sea, en la TAC vemos, pues los órganos se ven de color grisáceo, ¿no? Las cavidades se ven de color negro, ¿listo? Y donde hay una acumulación de líquido, un absceso o alguna otra masa, ¿listo? Pues se ve de color blanco. Entonces, si hay zonas específicas donde no deberíamos de observar grandes acumulaciones de masas que se vean de color blanco en las imágenes, pues empezamos a sospechar, ¿no? En el caso de las hemorragias, si ya tenemos una sintomatología específica, como en este caso a lo mejor una falla hepática, una cirrosis, antecedentes de este tipo, pues podemos sospechar de que el sangrado, si no es visible, pues puede ser secundario a una varice o algunas varices que se reventaron, se rompieron y entonces el paciente está sangrando, ¿vale? En este caso, pues nosotros debemos de tratar de revertir los efectos del sangrado, ¿listo? Y pues como prevención y tratamiento, buscamos reducir la hipertensión portal, ¿no? Reducir el manejo del riesgo de sangrado del paciente en general, y después de eso, pues ya tratar de darle un tratamiento, digamos, general hacia esta parte de la insuficiencia hepática que el paciente está desarrollando, pero si lo necesita, pues en algunos casos será este, pues el procedimiento quirúrgico que usualmente es endoscópico, bien, en la actualidad, y también incluir uso, por ejemplo, de fármacos como betabloqueantes y o en casos muy, muy graves, hasta trasplante de hígado, ¿no? Que nos puede ayudar a reducir de manera muy importante, pues en este caso, ¿cómo decirlo?, la hipertensión portal, ¿vale? Y que pues con eso nosotros vamos a mejorar el estado de salud del paciente. ¿Listo? Entonces para eso, ay, discúlpenme, vamos a la otra imagen que tenía aquí. ¿Listo? Entonces vean, aquí no está como tan enredado, pero pues aquí está, ¿no? Digamos, el sistema porta que viene de la vena umbilical, ¿no? La vena hepática propiamente, eh, la vena gástrica izquierda, ¿verdad? La gástrica derecha, la esplénica, listo, que la esplénica pues conlleva al vaso y al páncreas, ¿no? En conjunto. Tenemos a la mesentérica inferior que va pues obviamente hacia el colon descendente y al sigmoides y al recto, ¿no? Viene desde ahí. La mesentérica superior que va del otro lado, el colon ascendente, el colon transverso y también parte del intestino delgado, ¿no? El duodeno y el yeyuno. Y pues bueno, es una gran cantidad de sangre en realidad la que se maneja aquí, por eso es que el hígado, además de que si tiene alteraciones el hígado, funciona como una esponja. Yo siempre lo manejo así cuando hablo en la parte cardiovascular. No recuerdo si lo comentamos cuando vimos la vez pasada lo de cardio, pero el hígado es como una esponja, entonces em, se puede dilatar mucho, vaya, vasodilatar mucho, a tal grado de que soporte grandes cantidades de volumen. Y eso pasa, por ejemplo, en un paciente con insuficiencia cardíaca. Voy a eso. El paciente tiene insuficiencia cardíaca derecha, es decir, aurícula y ventrículo derecho no funcionan, la sangre se retorna hacia el sistema venoso. Y una de las partes que nos ayuda, entre comillas, a tratar de mantener el volumen sin que tenga una fuga excesiva, pues es el hígado, ¿no? Y el hígado empieza a absorber, o bueno, el sistema porta y el sistema hepático empiezan a absorber líquido en grandes cantidades, se infla, se hincha, ¿no? Se llena de líquido como una esponja, cuando la estás mojando, que crece, y entonces incluso puede llegar a ser palpable, ¿no? En un paciente con falla hepática, pues puede llegar a pasar lo mismo. Al principio, el proceso de la cirrosis no es que luego el hígado se vaya a hacer chiquitito, ¿no? Y se descomponga, sino va a haber un proceso inflamatorio que va a ocasionar que haya vasodilatación, crecimiento, que haya angiogénesis, ¿no? Vasos sanguíneos nuevos para tratar de llevar la circulación y manejar la sangre, y ya posterior a eso tendrá un deterioro progresivo el tejido hepático, ¿no? Que en algunas ocasiones requiere trasplante de alguna parte del hígado, ¿no? Y eso es importante para que de nuevo el paciente pueda manejar esta parte de la hipertensión portal, ¿ok? Entonces, bueno, voy a compartirles ahora una clase de que dice cómo manejar específicamente
el tratamiento de las varices esofágicas, ¿no? Desde un punto de vista de tratamiento endoscópico, ¿ok? Y pues obviamente en esta parte está hablando un experto en el tema, ¿no? O sea, una persona que se dedica específicamente a brindar el tratamiento de los pacientes con varices esofágicas. Bien, entonces voy a compartirles ahora esta otra pestaña y vamos a verlo. Tratamiento. Maestro, no se escucha. O yo no lo escucho. ¿Listo? ¿Alguien más tiene ese problema? Yo pensé que estaba en inglés y que por eso lo había callado. Ah, no para Sí, nada. no, no Denme se dos escucha segundos, tal para vez nada. no le apreté el del compartir el volumen, porque como compartí las imágenes primero ni me di cuenta, pero denme 2 segundos. Gracias. No, 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 está en español en realidad. Y es bueno, esta es una clase sobre todo aquí dice que es la edición en Colombia, pues, o sea, como el congresito, pero quien está hablando es de origen argentino, ¿no? Entonces, esta persona se dedica de manera muy específica a brindar el tratamiento, bien, de las varices esofágicas. Por eso es que estaba bien, también viendo esta clase complementaria en la semana, porque dije, bueno, además de lo que uno lee, ¿no? Pues ver qué más dice un otro experto. Dije, oye, pues está muy bien, vamos a compartirla también mejor para que lo diga las palabras correctas, ¿verdad? Y yo no les ande cambiando algún término específico que esta persona llegue a mencionar, ¿bien? Entonces, déjenme de nuevo, lo compartimos. Le pusimos para que se escuche y que se optimice el video. Lo consideramos hemorragia digestiva por varices. Esto es importante porque las varices pueden recidivar si no las tratamos en el 30-40%, aunque veamos la situación, digamos, de que vemos, el signo de hemostasia. Si no hay un tratamiento correcto, el 30-40% de los pacientes van a sangrar de nuevo. Y lo importante es ver que una vez que se ha subsanado, digamos, el cuadro inicial de la hemorragia, hasta el 60% de los pacientes van a sangrar de nuevo si no hacemos un tratamiento definitivo en los próximos años. La mortalidad es importante y es alta, digamos, esto ha bajado en los últimos 30 años probablemente del 40%, pero no la podemos reducir más del 15% porque, bueno, es una situación compleja en un paciente complejo y que requiere varias cosas importantes en su manejo, y eso es lo que vamos a definir ahora en lo que sigue adelante. Esta es una presentación que hace recientemente en el cual vemos cuál es el estadio de las varices en función del estadio de la función hepática, ¿no? Si está compensada o descompensada, si el gradiente es elevado o no y, digamos, si las varices han desarrollado o se han complicado durante la evolución. Principalmente nosotros vamos a hablar sobre la parte de lo que es la hemorragia digestiva aguda por varices,
cuyo objetivo es el control del sangrado, prevenir el resangrado y disminuir la mortalidad en las 6 semanas, que se considera el objetivo de todos los tratamientos que se intenten valorar. Y esto requiere un poco un tratamiento complejo y múltiple, que es el control de lo que son las transfusiones, el uso de antibióticos, como vemos en la presentación reciente, el uso de drogas vasoactivas, el tratamiento endoscópico y las medidas posteriores al mismo cuando esto fracasa. Entonces, el manejo inicial, esto es importante ver que esto se debe hacer en unidades de cuidados intensivos o de vigilancia intermedia, al menos es un paciente complejo en el cual el médico que lo vaya a valorar tiene que estar entrenado o conocer el mismo, por lo cual hay que controlar bien la vía aérea, el tema de la respiración y la presión arterial. Entonces es importante una adecuada resucitación inicial, porque estos pacientes habitualmente presentan hipovolemia al ingreso y tenemos que tratar de primero controlar la presión arterial, por lo menos tratando de llegar a 90 o 100 milímetros de sistólica. Es importante la colocación de la sonda, aunque a veces esto hay mucha discusión con la gente de urgencia o los terapeutas, porque esto nos posibilita, digamos, en el segundo paso, que es la endoscopia, digamos, tener un estómago limpio y eso disminuir las complicaciones asociadas a la endoscopia. No hay estudios que demuestren que la sonda aumenta el riesgo de sangrado, por lo cual es un procedimiento que lo deberíamos hacer en todos los pacientes. Y además, lo otro es valorar si el paciente tiene que ir o no a intubación orotraqueal. Principalmente si el paciente al ingreso está nubilado, presenta vómitos o sangrados persistentes, digamos, esto tal vez no debería demorar, digamos, en valorar la intubación y después hacer la endoscopia. Entonces, estas son cosas que se tienen que definir un poco al ingreso del paciente y que sí van a cambiar ostensiblemente la supervivencia, porque a pesar de que controlemos el sangrado con endoscopia, los pacientes pueden hacer otras complicaciones que son las que finalmente van a afectar la mortalidad en las próximas semanas. Los antibióticos, como se mencionó previamente, esto hay una muy buena evidencia y no hay dudas que el uso debe iniciarse desde el inicio del paciente, del ingreso. El paciente, si no tiene tolerancia a la vía oral, que eso es, a veces no lo tenemos, hay que indicarle ceftriaxona o el antibiótico que nosotros podamos dar en función del grado de sensibilidad que tengamos en el hospital, lo que trabajemos, pero digamos, no debe faltar el antibiótico desde el inicio y se debe prolongar hasta que el paciente esté alimentándose o hasta 7 días, digamos, después del ingreso. La transfusión, y esto sí hay novedades, digamos, el estudio publicado hace 2 años por Villanueva en el Hospital Sant Pau de Barcelona, digamos que él planteó qué objetivo había que transfundir a los pacientes con hemorragia digestiva. Es un estudio, digamos, que analizó pacientes cirróticos y no cirróticos, pero en los cirróticos también observó diferencia, en el cual el objetivo planteado a una hemoglobina de 7 es el objetivo que, digamos, se asociaba a menor mortalidad asociada a la transfusión probablemente. Entonces, el objetivo probablemente se debe mantener entre 7 y 8 gramos como control y evitar, digamos, la sobretransfusión, porque probablemente aumenta la presión portal y el resangrado. Aunque de eso, digamos, no hay estudios claramente que lo hayan demostrado, pero sí sabemos que el paciente que en este estudio recibía una transfusión a un valor o a un nivel de 9 gramos por decilitro tenían peor evolución, por lo cual se recomienda mantener el objetivo de transfusión entre 7 y 8 gramos. De plaquetas no hay estudios que hayan demostrado que hay que hacer, pero sí se recomienda, las recomendaciones de expertos, como lo escuchamos recién, es de subirlas a 40 o 50.000 antes de afrontar, digamos, una endoscopia en el caso de un sangrado, ¿no? Y del plasma fresco, aunque no hay recomendaciones, lo ideal es tener un INR, un RIN, menor de 2,5 o mejor de 1,5 a la hora de hacer un tratamiento endoscópico. Pero para esto tampoco hay unas recomendaciones claras, incluso en Baveno 6 tampoco se habla de lo mismo. Un dato importante son los vasoconstrictores eplácnicos, que estos lo ideal es iniciarlos antes de hacer la endoscopia del paciente, porque esto sí cambia el manejo y sí cambia la respuesta rápida del paciente. Los estudios clásicos mostraban, digamos, que todos eran beneficiosos, estos que vemos aquí, que es terlipresina, somatostatina, octreotide en estas dosis. Y inicialmente la terlipresina aparte había demostrado que disminuía la mortalidad de los pacientes, aparte de mejorar el control inicial del sangrado. Pero bueno, en un estudio reciente que está, digamos, recientemente publicado, que es un estudio comparativo de los 3 fármacos más comúnmente utilizados, tenemos que la mortalidad por los 3 se disminuyó sensiblemente en todos los grupos y que no hubo diferencias entre los mismos, por lo cual es recomendado, digamos, utilizar el que tengamos disponible en nuestro hospital, pero sí utilizar alguno y en estas dosis recomendadas, ¿no? Porque esto sí cambia el manejo en las primeras horas de la hemorragia.
Luego, un punto que también se publicó recientemente y creo que es útil es la utilización de eritromicina endovenoso previa a la endoscopía. En este estudio que se publicó hace unos años, vieron que la visualización endoscópica, digamos, en el momento del sangrado, mejoraba ostensiblemente. Entonces, con una intervención muy sencilla, que es poner una dosis de eritromicina, había una mejoría en lo que es la valoración del estómago e incluso disminuía la duración del tratamiento terapéutico, digamos, de la endoscopía, y por otro lado incluso había una disminución de lo que era el estadía hospitalario del paciente, por lo cual esta es una medida que si la tenemos disponible podemos utilizarla. En algunos hospitales no está disponible la eritromicina, pero bueno, cualquier otra medicación que podría tener un efecto, digamos, gastro, que limpie el estómago, digamos, podría ser utilizada de forma importante. La endoscopía, lo ideal es hacerla en las primeras 12 horas del ingreso del paciente. Esto, digamos, está publicado como una recomendación firme, no hay un trabajo probablemente que haya analizado claramente esto, pero bueno, si el paciente tiene un sangrado persistente o hay hematemesis persistente, digamos, requerimiento transfusional permanente, la sonda nasogástrica no deja de tener débito importante, digamos, la endoscopía probablemente hay que adelantarla y hay que hacerla dentro de las primeras 6 horas, porque esto probablemente va a cambiar un poco el manejo, aunque esto no se ha analizado en ningún estudio de forma clara. Lo importante es que una vez que hacemos la endoscopía hay que dedicarnos al paciente porque bueno, vamos a lograr controlar la hemorragia en el 80-90% de los pacientes y esto es una intervención importante. Recuerden que es un paciente que tiene una mortalidad elevada de casi el 20% y con la endoscopía vamos a contribuir mucho a mejorar eso. Pero hay un grupo de pacientes en las cuales no vamos a poderlo y eso es lo que hablaremos un poquito en la parte final de la presentación. Las técnicas endoscópicas seguramente son por todos ustedes conocidas, es la escleroterapia endoscópica que fue inicialmente descrita y luego la ligadura endoscópica, las dos yo creo que están disponibles en la mayoría de los centros y cada uno de los médicos endoscopistas, etcétera, tiene más afinidad por una por otra y vamos a ver un poco qué es lo que dicen los estudios. La ligadura, digamos, se hace, bueno, yo acá traje un pequeño resumen de que es la colocación de 4 a 10 bandas en el momento del sangrado. Esto, el objetivo es ocluir y trombosar la variz y es normal que se ulcere y se escare. Esto se los digo porque hay muchos estudios que ven como la escara como una complicación de la ligadura y la escara no es una complicación. Lo que sí es una complicación es el sangrado al caer la escara, pero la escara o la úlcera es el efecto, digamos, esperado en el tratamiento, por lo cual esto hay que revisarlo, digamos, y esto es un efecto esperado, lo cual no lo podemos considerar como una complicación. Sí, si esta escara al caer sangra, sería una complicación que requiere un tratamiento endoscópico. La ligadura como complicaciones principalmente son leves, es bien tolerada, digamos, es la disfagia transitoria de los primeros 2-3 días que se controla bien con analgésicos comunes, incluso con IVPs. Y es raro que resangre, digamos, una vez a las 2-3 semanas de la ligadura, pero esto se puede dar hasta en el 3% de los pacientes y tiene habitualmente muy buena respuesta al tratamiento endoscópico que a veces es con esclerosis. La esclerosis en sí se puede utilizar con los compuestos que acá menciono, pero eso depende, digamos, de la disponibilidad de cada centro. La inyección se hace a nivel de la variz o en la zona adyacente, digamos, y el objetivo también es trombosar, inflamar la variz y con eso se cierra la misma y con una formación posterior de escara. A diferencia de la ligadura, las complicaciones son más frecuentes. Tenemos dolor y úlceras mucho más frecuentes, incluso las infecciones, y también puede haber mediastinitis, complicaciones de infecciones e incluso la perforación, por lo cual es un procedimiento que probablemente tenga más complicaciones. Y bueno, cuando se han comparado los dos, tenemos este estudio que es un metaanálisis publicado por Juan Abraldes, digamos, en el 2005, que comparaba varios estudios, en el cual analizó 2 puntos claves, que es el control de la hemorragia, que es lo vemos aquí, y la mortalidad. En el control de la hemorragia claramente hubo una diferencia de lo que es la ligadura sobre la escleroterapia, ¿qué significa? Digamos que el control es inicial, o sea, el paciente una vez que ingresa, le hacemos la endoscopia, con cual controlamos rápidamente la hemorragia, esto era mejor con la ligadura versus la escleroterapia, pero sobre todo había una mejoría en lo que es la mortalidad, y eso es importante en una patología que tiene mucha mortalidad. Para mejorar esta evidencia, digamos, hay un estudio que se desarrolló también en el Hospital San Pablo, el doctor Villanueva, en el cual comparó, digamos, un similar esquema de vasoactivos con las dos, digamos, modalidades endoscópicas. O sea, a 2 grupos de pacientes se le dio somatostatinas en el momento de una hemorragia digestiva por varices y uno fue, digamos, recibió escleroterapia y el otro ligadura endoscópica.
Y lo importante es que el fallo terapéutico, digamos, fue menor en la ligadura, acá lo ven ustedes, principalmente fue menor a expensa del Child-A y Child-B, los pacientes, digamos, tal vez menos enfermos, pero esto es poco probable que sea en sí por el Child, sino yo creo que es más, es probable porque la mayoría de los pacientes eran Child-A y BC. Pero, digamos, también se manifestó que los pacientes que tenían sangrado al ingreso se beneficiaron, digamos, de la ligadura comparado con la escleroterapia, y esto es importante, ¿no? Y las complicaciones, que las analizó muy bien este estudio, vemos que las complicaciones totales fueron mucho menores en la ligadura, pero aparte las complicaciones severas fueron menores en la ligadura. Entonces, esto pone a la evidencia, digamos, que la técnica inicial debería ser la ligadura cuando la tengamos disponible y en el contexto endoscópico, por así decir, que venga, ¿no? Un paciente que ha sangrado después de una escara por bandas, probablemente no sea candidato a ligadura, pero bueno, va a depender de lo que encontremos en ese momento. En este mismo estudio, digamos, vio también que la posibilidad de éxito terapéutico comparada a las dos era mayor con la somatostatina y ligadura versus la escleroterapia. Y aquí, básicamente, este grupo, digamos, establecieron cuáles eran los factores que podían predecir que el paciente no se controlara o que sangrara. Digamos, fallo terapéutico le consideró al paciente que no controlábamos la hemorragia inicial o que tenía resangrado, digamos, precoz dentro de los 5 días. Entonces, los pacientes que recibían escleroterapia o los que tenían un gradiente venoso alto o los pacientes que tenían shock al ingreso o ascitis eran los que tenían peor evolución. Y en estos pacientes, digamos, es importante, digamos, diferenciarlos al momento de la internación, porque, bueno, si bien el gradiente no lo tenemos disponible en casi ningún hospital de forma urgente, sí lo que tenemos es saber si el paciente entra en shock hipovolémico al ingreso y si tiene ascitis. Y estos son los pacientes que tenemos que enfocarnos mucho más porque son los que van a tener peor evolución si no son tratados propiamente. ¿Qué pasa cuando falla el tratamiento endoscópico? Y bueno, esto habíamos visto antes que el 10 al 20% de los pacientes tiene falla el tratamiento endoscópico. Entonces lo clásico era utilizar el balón de Sestaken-Blackmore, que es un balón para aumentar la presión a nivel varicial y en el fondo gástrico con el objeto de disminuir por compresión, digamos, el sangrado varicial. Esto ya se ha reportado de hace varios años. Este estudio que yo muestro acá desde el 94 vio que tenía un buen control. Prácticamente el 85% de los pacientes tenían control de la hemorragia con el balón. El problema es que si no teníamos un puente al cual seguir al paciente en estas condiciones, había resangrado en la mitad de los pacientes, por lo cual es una medida de rescate y eso no hay que olvidarlo, ¿no? Y el gran problema son las complicaciones. O sea, ¿por qué? Porque el paciente en esta situación es un paciente que está con hematemesis masiva, que tiene un alto riesgo de infección y aparte que estamos ofreciéndole una terapéutica rescate. O sea, este paciente ha recibido previamente una endoscopia con intenciones terapéuticas que probablemente ha durado mucho tiempo y entonces es un paciente que se va a complicar. O sea, el riesgo de neumonía o infecciones es mucho más alto en este grupo, pero aparte el balón puede dar perforaciones o complicaciones motoras esofágicas, que eso es importante. Entonces, por esto se desarrollaron hace pocos años lo que son las prótesis esofágicas para este tal fin, digamos, son prótesis recubiertas que se pueden extraer. Lo importante es que estas prótesis no las puede colocar alguien que no haya recibido un mínimo entrenamiento, porque tiene algo de tecnología, digamos, asociada a la colocación que es importante. No necesitan ser colocadas bajo fluoroscopia, o sea, se pueden hacer en la sonda o en la sala de endoscopía o en una terapia sin problema, y se deben extraer a los 7-14 días, porque es el tiempo que se recomienda hacerlo. Pero hay reportes de gente que, digamos, de algunos casos que lo han extraído las 3 semanas sin mayores complicaciones. Y lo que sí, digamos, el kit trae una sonda que sirve, digamos, para sacarlo o extraerla con un sobretubo, ¿saben? Igualmente, no hay que olvidar que es un tratamiento de rescate y hay que pensar en lo que serían los tratamientos definitivos. O sea, sería como el balón, la diferencia es que lo podemos estirar un poco más al tiempo y en ese tiempo ver cuál es la evolución y cuál es la mejor indicación para el paciente. Estas son las principales series que han valorado las prótesis esofágicas. En estas series, digamos, todas son series de menos de 15, 20 casos y hay una sola serie de 34, en el cual ustedes pueden ver que la hemostasia inicial en todos los pacientes fue muy alta y solo yo diría que en una de las series nada más tuvo problemas para la liberación del stent. Se controló la hemorragia en un buen número, salvo la serie de Shem, que es esta que muestra acá el 38%.
Y el gran problema que tienen las prótesis, por eso decía yo del entrenamiento, es la migración al estómago. Esto no es una complicación aguda del paciente, sino que la prótesis, si se migra rápidamente al estómago, el paciente puede resangrar. A pesar de esto, digamos, como ustedes ven aquí, a pesar de la migración que ha sido alta en algunas series, el resangrado no ha sido tan importante. ¿Y esto por qué? No por la prótesis, sino que probablemente estos pacientes en estas condiciones, cuando detectan la migración, probablemente ya estaban enfocados en un tratamiento de rescate diferente, o sea, ya tenían colocado un TIPS o alguna otra maniobra, digamos, más para disminuir el resangrado. De hecho, la mortalidad sigue siendo alta y eso lo vamos a ver en un estudio posterior. Digamos que este es el único estudio comparativo que se ha hecho, está hecho en España, es un estudio multicéntrico que aún no está publicado, está presentado acá en Astra hace unos 2 años, en el cual comparaban 28 pacientes, 15 con stent y 13 con balón, cuando había falla del tratamiento endoscópico. Y esto estaba mirado muy bien por criterios y, digamos, había realmente una falla con el tratamiento, entonces se colocaba o el balón o el stent de forma aleatorizada. La hemostasia con ambos métodos fue similar, fue alrededor del 90%, y lo que sí el resangrado fue diferente, digamos, con el stent, digamos, resangraron, digamos, un 23%, pero con el balón más de la mitad, por lo cual hubo una diferencia clara. En lo que es efectos adversos, que es básicamente para lo que se hizo este estudio, era para ver si el balón o el stent era igualmente seguro o más seguro que el balón. También hubieron muchos menos efectos adversos con el stent, pero lo que sí no pudieron demostrar una disminución de la mortalidad con el stent. Como ven, la supervivencia con el stent en las 6 semanas fue 55% y con el balón 29%, pero bueno, el grupo reducido de pacientes, digamos, no permitió extraer una complicación como una diferencia estadística significativa, pero claramente hay una diferencia en la mortalidad. Lo nuevo tal vez es el hemospray, que es un polvo, digamos, que contacta con la zona hemorrágica y esto genera un efecto coercitivo y adhesivo. Aunque inicialmente se utilizaban hemorragias no variceales y tumores, hay alguna evidencia que es esta, que se puede utilizar en estudios, digamos, con varices. Y este es un estudio presentado y publicado recientemente por Ibrahim, que creo que está acá en el Congreso, el doctor, en el cual en 2 centros, en lo que es Egipto y Bélgica, en 25 pacientes se dio a todos hemospray de entrada una vez que ingresaron por una hemorragia digestiva, y a las 24 horas se le programó la ligadura. Y esto es importante porque la hemostasia se consiguió en el 100% de los pacientes y en todos se pudo hacer la ligadura a las 24 horas. Solo un paciente sangró dentro de esas 24 horas que recibió un banding que se adelantó a las 24 horas que estaba programado. Lo importante es que no hubo efectos pulmonares o embólicos con el hemospray, por lo cual yo creo que es una alternativa importante. El cianocrilato ha mostrado poca evidencia, digamos, solamente consigue una buena control inicial del sangrado, pero el resangrado es muy alto, por lo cual no puede compararse con lo que es la ligadura y no sería un tratamiento endoscópico inicial que se debe hacer. La utilización de clips y lazos se ha hecho en estudios previos, en 2003-2004, que disminuía tal vez la necesidad o el número de procedimientos para erradicar, pero a nivel de lo que es la hemostasia inicial y el resangrado no hubo diferencia y menos en la mortalidad comparados con ligadura, por lo cual son tratamientos que yo creo que tienen más utilidad en lo que es la profilaxis secundaria y no en la hemorragia digestiva aguda. Como les decía, todos estos pacientes tienen que estar enfocados a hacer un tratamiento final, o sea, la indicación de una terapia final es lo que se debe plantear. Entonces, en esto, digamos, hay evidencia de que los TIPS son útiles, bueno, tanto en los pacientes que tienen hemorragia difícil control, o sea, que resangran en el momento, o en los pacientes que tienen un Child B con sangrado activo o un Child C con menos de 14 puntos, sin necesidad de que resangren. En estos pacientes hay mejor control de la hemorragia y menor mortalidad, por lo cual el TIPS, si lo tenemos disponible o lo podemos solicitar al paciente del traslado, es una cosa que hay que tenerla presente. Bueno, y esto sería un poquito el algoritmo de lo que sería la hemorragia digestiva, un poco adaptado a lo que está en Babeno 6. Como vemos, digamos, todos los pacientes tienen que recibir expansión, vasoconstrictores, transfusión y antibióticos, hacer la endoscopía en las primeras 6 a 12 horas. Y si hay control, perfecto, en vasoconstrictores por 5 días y profilaxis secundarias. Y si hay fallo, si es leve, se puede hacer la endoscopía. Y si es severo, tratamientos de rescate como el balón, el stent o el hemospray. Y esos dos van diferidos directamente de lo que es el TIPS.
En conclusiones, bueno, la hemorragia sigue siendo una complicación severa, tiene una mortalidad del 15 al 20%, el manejo debe hacerse en unidades de vigilancia con todo lo que habíamos hablado previo, reanimación, transfusiones, vasoconstrictores. La endoscopia se debe hacer principalmente en las 12 o 6 horas de la admisión y lo ideal sería hacer el tratamiento con ligadura endoscópica porque controla el 80 al 90% de los pacientes. Si no está disponible se puede utilizar la escleroterapia también. Y en los pacientes con fracaso hay que utilizar el balón o el stent si está disponible porque constituyen los dos mecanismos actuales de rescate que son efectivos, pero el Hemospray probablemente se va a comparar en algún momento con alguno de estos y yo creo que va a tener una buena alternativa. Y el uso de TIPS se debe pensar en los pacientes que tienen criterio, como los habíamos visto, porque es un tratamiento que va a disminuir la mortalidad asociada a la hemorragia. Bueno, muchas gracias. Listo, pues bueno, esta, una pequeña, eh, muy buena exposición, ¿no? Acerca de tratamientos específicos para las varices esofágicas y que, bueno, pues estos constan también de tratamientos farmacológicos propiamente hablando y tratamientos, en este caso, pues endoscópico, ¿no? Que es, digamos, la forma más sencilla de hacerlo en la actualidad. Así que denme 2 segundos que cargue la, el YouTube y vamos a ver un video, ¿no? Específicamente una ligadura de varices esofágicas.
Dubái es la ciudad más rica que he conocido en mi vida, por eso elegí vivir aquí. Muy bueno. Bien, bueno, entonces como pudimos ver en el procedimiento endoscópico, pues realizaban estas ligaduras, ¿no? Específicamente en las regiones en las cuales encontramos las varices. Lo que se busca, de nueva cuenta con este procedimiento, pues es que con la ligadura podamos hacer una interrupción del flujo sanguíneo y pues obviamente que ese tejido que fue ligado genere una cicatriz, ¿no? Digámoslo así, y entonces ya no pueda haber más conexiones específicas, ¿no? Sino es ligado, deja de haber perfusión, entre comillas, o algo muy sencillo por decir, se seca, ¿no? Y posterior a eso, pues ya no tiene em, la posibilidad de seguir siendo un tejido funcional, ¿no? Sino que cicatriza, se vuelve rígido y ya no hay posibilidad de que se vuelvan a crear las mismas varices en la misma región, ¿no? Digamos que es una parte de lo que realiza durante la cirugía, ¿vale? Entonces, denme 2 segunditos, subo el volumen. Te invito a que te suscribas en el canal de YouTube, que nos sigas en el grupo de asesoría para pacientes con enfermedades hepáticas en Facebook. Y si te gusta este contenido, puedes darle un like. ¿Qué es la ligadura de varices esofágicas? Te invito a que te suscribas en el canal de YouTube, que nos sigas en el grupo de asesoría para pacientes con enfermedades hepáticas en Facebook. Y si te gusta este contenido, puedes darle un like o recomendarlo. Las personas con cirrosis hepática tienen una complicación de manera frecuente, que se llama hipertensión portal. Este es el impedimento que existe del paso de la sangre portal a través del hígado, lo que condiciona varias de sus complicaciones, entre ellas las varices esofágicas. Al existir un impedimento para pasar la sangre a través del hígado, busca caminos alternos. Estos caminos alternos atraviesan por el esófago. Al incrementar la presión de las venas que usualmente pasan por el esófago, estas se dilatan y crecen, llegando incluso al punto en que se rompen, lo que ocasiona un sangrado varicial. Esta es una condición crítica en la que el paciente tiene una hemorragia de tubo. Las venas que usualmente pasan por el esófago, estas se dilatan
y crecen, llegando incluso al punto en que se rompen, lo que ocasiona un sangrado varicial. Esta es una condición crítica en la que el paciente tiene una hemorragia de tubo digestivo alto que puede comprometer su vida. La ligadura de las varices esofágicas es un procedimiento a través del cual, por medio de un endoscopio, el cual es un dispositivo que se inserta en la boca del paciente y por la cual se revisa la boca, garganta, esófago, estómago y la primer parte del intestino, se puede visualizar el tubo digestivo y poder realizar procedimientos en cualquiera de estas estructuras. En el caso especial de las varices esofágicas, lo que se logra hacer a través del endoscopio es colocar una liga alrededor de estas varices, ocasionando que el flujo de sangre se detenga, muera el tejido que está después de la liga y esto ocasiona una cicatriz que impida el sangrado. ¿Cuáles son las indicaciones para realizar una ligadura de varices esofágicas? Existen dos causas principales por las cuales se puede realizar una ligadura. La más importante es el tratamiento de una hemorragia de tubo digestivo alto por varices esofágicas. Esto es la ruptura de las varices, lo cual puede comprometer la vida del paciente y de esta manera la ligadura impide que continúe el sangrado. Sin embargo, también existen otros escenarios, como en aquellos pacientes que tienen varices esofágicas, pero que nunca han tenido una hemorragia. Estos pacientes pueden estar en tratamiento con medicamentos y en algunas ocasiones no los toleran, tienen efectos adversos graves y entonces es en este escenario en el que se les tiene que ofrecer una ligadura de varices esofágicas. ¿Y cuáles son las contraindicaciones para realizar una ligadura de varices esofágicas? La más frecuente es el estado general del paciente, es decir, si el estado de gravedad es tan grande que impide la sedación del paciente, es muy probable que no se pueda realizar. Tampoco se puede realizar en pacientes que no se encuentran adecuadamente monitorizados, es decir, en alguna unidad hospitalaria que permite la utilización de medicamentos intravenosos y la utilización de dispositivos que nos permite controlar las constantes vitales del paciente y de esta manera poder realizar el procedimiento con seguridad. Una contraindicación relativa puede ser la disminución en las plaquetas o la alteración en los tiempos de coagulación, que como sabemos son los elementos fundamentales para formar coágulos y de esta manera poder prevenir el sangrado. También las condiciones pulmonares son importantes, ya que en aquellos pacientes en los que una sedación puede comprometer su respiración, pueden requerir una intubación o algún otro procedimiento que nos permita poder realizar la ligadura de varices esofágicas sin complicaciones. ¿Cuáles son esas complicaciones derivadas de la ligadura de varices esofágicas? La más frecuente es el dolor, ya que la ligadura puede ocasionar una alteración en las estructuras sensitivas del esófago, condicionando dolor o incluso espasmo esofágico, lo cual puede ser muy molesto. También puede existir hemorragia posterior a la ligadura, porque a pesar de que se realice correctamente se puede ulcerar. Sin embargo, como en otros procedimientos, también se pueden realizar perforaciones a nivel del estómago o del esófago. Finalmente, si no se tienen las condiciones de seguridad correctas, se puede aspirar el contenido que estaba en el estómago hacia los pulmones y ocasionar una neumonía, lo cual puede ser muy grave. Espero que este contenido te haya gustado. Si es así, te invito a que veas el resto de videos en YouTube, a que nos envíes todas. Bien, entonces ya un poquito más con guiado, ¿no? Con las imágenes del procedimiento y ya lo que nos menciona el primer médico, ¿verdad? Que estaba explicando todo este tema de los avances en cuanto al tratamiento en general. Pues bueno, entendemos que las varices esofágicas no son también tan sencillo, ¿no? O sea, no es algo que pudiera ser, a lo mejor el procedimiento pues no es tan invasivo, puede resolverse relativamente rápido, pero también puede traer estas complicaciones que incluso nos acaban de mencionar ahorita al final, ¿bien? En donde el paciente puede llegar a tener pues lesiones, heridas, perforaciones en el estómago o incluso pues fuga de algún material específico y que pueda ocasionar infecciones pues en otra parte del cuerpo, en una neumonía, como bien lo mencionaba. Entonces, mucho ojo con esto y pues nosotros como profesionales de la salud en el área de enfermería debemos de estar, como siempre recalco, pues con el paciente en todo el proceso perioperatorio, ¿cierto? Es decir, desde que entra, enseñarle, explicarle un poco más o menos qué es lo que le van a realizar en cuanto a procedimiento. Dentro del procedimiento quirúrgico, pues obviamente en las actividades correspondientes que nos toque en ese momento, ya sea circular o instrumentar, de manera muy específica o apoyar, ¿no? En los procedimientos,
Y posterior a eso, pues obviamente continuar con la educación para la salud de estos pacientes y evitar que tengan complicaciones futuras, ¿vale? ¿Alguien tiene algún comentario, alguna situación, alguna experiencia que haya tenido positiva o negativa con algún paciente que sufra de varices esofágicas? Es que en pediatría no, no, bueno, yo Ujú. nunca he visto un caso. De hecho, le iba a preguntar si utilizan todavía la sonda de balones, porque en mi vida he visto una. Maestro. Bueno, a mí sí me ha tocado ver una, ya tiene igual un tiempo, yo creo que como unos 4 años más o menos, en el hospital de Joco, en la Ciudad de México, me tocó Ajá. ver una. Ah, Y pero bueno, yo igual iba como docente, ¿no? O sea, llevaba un grupo de estudiantes y no tuve específicamente contacto con ella, pero sí me tocó visualizarla. Em, pero sí, bueno, también respondiendo un poco a esto con pacientes pediátricos, pues bueno, yo tampoco he tenido la oportunidad de que tengan este tipo de alteraciones, porque usualmente viene acompañado de una falla hepática y estas usualmente también son ya más en el adulto, ¿no? Por sí. diversas situaciones, tanto justo desde la infancia que desarrollen alguna entidad patológica en el hígado o que pues obviamente por excesos, etcétera, inflamaciones, infecciones que van apareciendo durante la vida, pues aparezca esta situación de la cirrosis que condiciona la hipertensión portal y luego ya la creación de las varices, ¿bien? Pero sí es, yo creo, pienso que es muy raro, ¿no? Yo creo que llegáramos a encontrar un paciente pediátrico, si no, vaya, no es que no se pueda, sino que probablemente sea muy raro. Gran mayoría de las enfermedades que nosotros platicamos en general o aquí en las clases, pues son más dirigidas hacia la parte del adulto. Me parece que ustedes también tienen como una asignatura, ¿no? No me acuerdo bien cómo se llama, si es em, enfermedades pediátricas o patologías pediátricas, algo así. em, o no sé si No, la vayan a tener en el último cuatrimestre, ¿vale? no. Porque, les digo, no me acuerdo exactamente cómo se llama. Me tocó estar con un grupo este, con esta asignatura, pero específicamente no me acuerdo cómo se llama la asignatura. No me acuerdo si es enfermería pediátrica o, miren, trastornos pediátricos quirúrgicos, ¿no? Ya habría aquí Ah, una ya. presentación. Entonces no sé si tengan ya esa asignatura o si la van a tener hasta el último cuatrimestre. Y por ejemplo, a mí me invitaron hace no mucho a brindar la asignatura y pues sí es, bueno, las enfermedades no son tan complejas. Miren, por ejemplo, les comparto rápido la presentación, ¿no? Con los temarios y demás. Y vean, bueno, a mí me tocó una clase pequeñita, ¿no? De 7 sesiones, pero pues hablábamos, vean, de hernia yatal, reflujo gastroesofágico, del megacolon congénito, el síndrome de abdomen agudo, apendicitis, peritonitis, hemorragia digestiva, listo, sí, ajá, infecciones pulmonares, tanto abscesos como bronquiectasias, y litiasis urinaria, que pudieran ser algunas entidades patológicas que lleven al pacientito, ¿no? En este caso pediátrico, a que entren como a procesos quirúrgicos. Digo, hay más, ¿no? Pero estas son como algunas de las comunes que tratamos de escoger en ese momento. Y en el temario, ¿no? Que nosotros tenemos para ir organizando nuestras clases, pues no, tampoco venía como este tipo de cirugías para los pacientes pediátricos. Entonces yo pienso que va a ser muy poca la incidencia a nivel mundial, ¿no? Bien, pues no sé si tengan alguna duda, alguna otra pregunta, comentario. Yo, maestro, ¿qué tan Ujú. frecuente es que cuando hacen engrapación en las endoscopías, estas se puedan caer y salir de cuando evacúan los pacientes? Pues una estadística así bien presente, no tengo, pero no debe ser tan, vaya, no debe ser tan frecuente por el hecho de que el tratamiento sigue siendo tan efectivo, ¿no? Y además, pues bueno, también involucra que durante este procedimiento de, digamos, rehabilitación del paciente, pues también se busque eso, ¿no? Que el paciente no tenga que hacer, por ejemplo, algún esfuerzo, vaya, en lo que tú comentas, eh, que requiera, ¿no? De un aumento de la presión intraabdominal, por ejemplo, que sí pudiera llegar a generar, pues, algún problema, ¿no? Ya sea tanto
en suturas convencionales como en este caso el procedimiento que tú mencionas. Pero sí es importante que pues se tuviera un dato en específico. Lo podemos buscar, ¿te parece? Y la próxima sesión les doy así los datos firmes, porque si a un número así en específico, pues no lo tengo ahorita en la mente. Bien. No, es que lo comentaba porque tuve, creo que el año pasado, un pacientito que tenía sangrado y de hecho estaba con hemoglobina, yo creo que de 5, y o sea, pues ya el señor no se movía, pero cuando yo revisé que evacuó, pues todavía salió con sangrado y era todavía sangrado fresco, se veía y se le veía que se le había caído unas grapas, por eso me quedó la duda, dije, ¿será muy frecuente que se caigan las grapas? Sí, mira, igual lo buscamos, ¿te parece? Porque a lo mejor debe de haber algo relacionado a esto o algo parecido y entonces a lo mejor podemos encontrar una incidencia, porque a lo mejor sí es bastante común y yo al menos ahorita lo desconozco, ¿no? Pero ¿te parece si lo buscamos y lo compartimos la próxima sesión para que tengamos ya los datos así bien específicos, ¿no? Te digo, a lo mejor sí encontramos información relevante con esto y podemos pues mencionarlo como parte complementaria de esta sesión. Ah, gracias. Sí, muy bien. Entonces, ¿alguien más? ¿Alguna duda, alguna pregunta? No, bueno, le iba a comentar que, bueno, ya tiene mucho que yo no trabajo con adultos, pero hace como 20 años que estaba con adultos, nuestra población en el Hospital General, pues llega gente de todas partes. Ujú. No sé si la propia cultura, pero la verdad es que con las enfermedades crónicas ya llegan súper avanzados. Entonces, solo pienso, no tengo datos que al menos los pacientes con cirrosis son muy pocos los candidatos a ese procedimiento porque ya llegan en estadios muy avanzados y ya este tipo de hemorragias ya no se puede contener. Sí, sí, de hecho sí. Al momento de que se daña el hígado, como ustedes saben, pues ahí es donde se metabolizan, eh, maduran y demás los factores de la coagulación. Entonces, si el hígado no funciona, no se producen estos factores de la coagulación y por lo tanto el paciente tiene muchas hemorragias. De ahí que también este paciente con cirrosis hepática tienda mucho a presentar vómitos, ¿no? Hematemesis, pero con cantidades exorbitantes, digámoslo así, ¿no? O sea, mucha sangre la que llegan a vomitar y tienen sangrados, epistaxis, etcétera, de manera muy constante. Entonces, sí es de mucho cuidado, ¿no? Estos pacientes, sobre todo los crónicos, que llevan una descompensación, vaya, muy avanzada, pues ya ellos solamente van a cuidados paliativos y a lo mejor pues se les puede brindar algún fármaco, si es que, digo, también desconozco mucho cómo sea esta parte del manejo en el Hospital General, pero a lo mejor si tuviéramos estos fármacos que se comentaban que pueden fungir como algún hemostático, pues a lo mejor pudieran ayudarles, pero es una ayuda muy corta, vaya, en periodos de tiempo, y el Exacto. paciente constantemente va a estar sangrando. Ujú. Bueno, y pienso que eso tiene relación con lo que comenta Lulu, porque si ya son enfermedades avanzadas, pues la hipertensión es mucha y Ah, claro, eso sí puede botar la grapa. exactamente. Sí, Ujú. sí, sí también, y podemos buscar relacionado a este proceso, ¿no? O sea, qué tan relacionado está con la hipertensión portal, ¿no? En cuanto al grado, Ajá. nivel de hipertensión portal con la cirrosis y las complicaciones que esto pueda tener posteriores a una cirugía de, este, de, de ligaduras de De varices ligaduras. esofágicas. Bien. Entonces sí es Gracias. no, gracias a ti, Mm. es importante porque, pues bueno, obviamente o sea, se pueden desprender por esta situación, ¿no? Ujú. Que refieres de situaciones crónicas, pero también de verdad se pueden desprender por hacer un esfuerzo innecesario, ¿no? O sea, eso genera el aumento, como les digo, de la presión intraabdominal y pues eso aumenta también en general la presión portal y demás y se desprenden las grapas. Digo, eso sí puede llegar a pasar, pero como les digo, vemos los datos la próxima semana ya bien específicos para que más o menos tengamos una idea y a lo mejor algunas sugerencias, ¿no? Que algunos artículos nos puedan brindar. Lo vemos la próxima clase sin problema, ¿vale? ¿Alguien más tiene algún otro comentario, alguna pregunta o alguna duda? No, profesor, gracias. Todo Muy bien. bien, muy bien. Pues bueno, entonces detenemos la grabación, ¿listo? En cuanto a mí me llegue la notificación que se puede bueno, ya lo puedo descargar y demás, el video de que ya se procesó. Em, Tengo el número de alguien, ¿verdad? Que alguien ya me mandó un mensajito de ustedes.
Perfecto, entonces, Lupita, bueno, lo voy a procesar y demás, lo voy a subir a YouTube, va a quedar totalmente, o sea, solamente quien tenga el enlace va a poder ver el video, que en este caso van a ser ustedes, ¿listo? Para que lo puedan visualizar, y entonces te comparto a ti el enlace de YouTube para que igual no pese mucho, ni ustedes tengan que ocupar mucha memoria, y entonces lo pueden visualizar las veces que ustedes quieran desde YouTube, ¿vale? Y lo de Gracias. la planeación didáctica y lo del catálogo de evidencias, ¿no nos lo ha mandado, profe, o ya lo subió a la plataforma? Ya Ya, están. ¿Ya está? Sí, ¿verdad? En la Apenas plataforma. sí, Ah, Es perdón, que es crees que que, no no te preocupes, no te preocupes, qué bueno yo lo porque acabo de ver, ¿eh? sí, sí, es que Hace es que rato ayer en el subí, no me acuerdo si ayer o antier subí varios, pero es que ahora la verdad me dieron muchos grupos de especialidad y entonces subí varios, pero en un par de grupos no podía subir, entonces la verdad no me acordaba qué grupos, pero sí creo que el de ustedes sí lo subí, tanto el de la distribución de los equipos como el de donde viene todos los datos de la información, el temario y todo eso, ¿vale? Igual, revísenlo si sí se puede descargar y demás, y si no, pues me dicen, lo volvemos a subir, ¿vale? No hay ningún problema. Muy bien, pues muchísimas gracias por su atención, espero que tengan un excelente fin de semana y la próxima semana nos vemos con tuberculosis. Ahí sí, pues me van a tener que escuchar. Este, ¿No? Traté de hacer que yo también no hablara tanto para que no fuera tan tedioso mucho tiempo, pero la próxima semana vamos a hablar de tuberculosis y ahí sí voy a hablar mucho tiempo, ¿no? Entonces, pues nada, nos vemos, que tengan un excelente fin de semana, pórtense mal, pero cuídense mucho. ¿Listo? Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Buena tarde. Gracias. Gracias.